pero podemos iniciar presentándonos. Hoy tengo dos invitados súper especiales. Karen, voy a empezar contigo. Cuéntanos un poquito quién es Karen Sosa. Bueno, soy Karen Sosa. Karen Sosa es una una bumanguesa con alma paisa. Nací en Medellín, pero me crié en Bucaramanga. Llevo ya más o menos aproximadamente 3 años y medio aquí en los Estados Unidos. Soy licenciada en Real Estate, en bienes raíces para todo el estado de la Florida. Y bueno, como siempre lo digo, me encanta compartir estos espacios porque soy apasionadísima de poderles brindar a todos mis paisanos y a todas las personas de Latinoamérica, especialmente de Colombia, este tipo de espacios para que precisamente se informen, se eduquen, les podamos orientar acerca de todo el tema de inversiones en los Estados Unidos, especialmente en el sur de la Florida. Eso es básicamente, les cuento un poquito también, felizmente casada con americano y bueno, todavía sin hijos. Bueno, todavía hay que trabajar bastante. Bueno, quiero presentar a Sidney, nuestro invitado especial. Sidney es abogado. Te dejé de segundo, Sidney, porque primero las mujeres. Pero Sidney, de verdad que hoy viene a compartirnos un tema extremadamente interesante y que hemos notado que hay mucha desinformación o la información es mal interpretada. Entonces, cuéntanos un poquito quién es Sidney Meneses. Gracias, Adriana. Mi nombre es Sidney Meneses. Yo soy el socio fundador del bufete de abogados Choi y Meneses LLP. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Miami, en la avenida Brickell, desde el año 2008. Yo tengo 22 años de experiencia como profesional, como abogado en Estados Unidos. Y básicamente nuestro bufete de abogados somos expertos en la representación de extranjeros en Estados Unidos. Básicamente es lo que hacemos nosotros. Todo lo que tiene que ver con los intereses de un extranjero en Estados Unidos, nosotros tenemos toda la capacidad profesional de asesorar a nuestros clientes. Nosotros trabajamos con temas de aperturas de empresas, de compra y venta de bienes raíces, residenciales o comerciales. Trabajamos con obtención de visas de trabajo para Estados Unidos, visas permanentes para este país. Trabajamos con negocios, con franquicias, con el tema tributario, impositivo. Asesoramos clientes a hacer declaraciones de renta en Estados Unidos. Hacemos trabajos con propiedad intelectual, registro de marcas, patentes. Tenemos un departamento de litigio cuando las cosas no van bien para mi cliente. O sea, nosotros tenemos todos los equipos, toda la información necesaria para poder asesorar bien un cliente que quiere hacer negocios en Estados Unidos. Con la ventaja que, primero, el cliente puede hablar con un abogado para cuidar de varios asuntos. No tienes que hablar con un abogado acerca de apertura de empresas y otro abogado acerca de compra de propiedades. Puedes hablar simplemente con nosotros acerca de todos estos temas. Y número dos, nosotros conocemos su cultura, hablamos su idioma y sabemos cómo trabajar acá en Estados Unidos al sabor latino. Excelente, mejor dicho, tienen todo el paquete completo. Excelente, Sidney, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, me presento brevemente, mi nombre es Adriana Arango, broker asociada internacional, mi foco son clientes internacionales y bueno, al igual que Karen y Sidney, nuestro interés es tener la mejor asesoría para nuestros clientes, que desde un inicio hagan de la mejor manera la inversión, porque muchas veces si en el inicio no se hace de la manera correcta, vemos problemas en el medio o al final de la transacción. Bueno, también casada con americano, al igual que Karen, 10 años viviendo en Miami, felizmente, de verdad que es una ciudad mágica, y al mismo tiempo haciendo bienes raíces. Y feliz de verdad de ahora, sabemos cómo la situación un poco de nuestros países, de Colombia, de Chile,
que muchas personas necesitan esta asesoría y nosotros siempre vamos a recomendar personas de nuestra entera confianza que sabemos que son profesionales en el tema y que siempre van a tener una buena transacción. Entonces, bueno, ya podemos dar inicio. Sidney, si quieres compartir la pantalla, por favor. Adri, ¿qué te parece si antes de dar inicio les contamos al auditorio que tenemos un bono muy especial para que nos acompañen hasta el final del webinar y que no se vayan a desconectar porque les tenemos un regalito muy especial? Exacto. Bueno, de hecho son dos. Ah, ok. Una invitación y el bono. Entonces, Perfecto. Bueno, perfecto. Eso se queda mejor a cada minuto. Cada vez se va poniendo mejor. Sí, cada vez, ok. Hago entonces un share screen. Sí, por favor. Sí, sí. Muy bien, ok. Entonces déjenme empezar aquí. Y déjenme arreglar mi computadora. Ajá. Excelente. Creo que ahora Estamos viendo perfecto, sí. Muy bien. Bueno, antes que yo empiece, yo quisiera hacer algunas observaciones. Primero, como dijo Adriana, la idea de este webinar es educar a ustedes a hacer una inversión en raíces seguras en Estados Unidos. O sea, el objetivo de este webinar es educar a ustedes como inversionistas, aquellos que están interesados en invertir en Estados Unidos, conocer un poco más del proceso de compra de propiedades acá en este país, preventa o reventa, siempre con asesoría profesional de buenos inmobiliarios, como pues Adriana, Karen y su equipo, y también de profesionales legales como Sidney Meneses y el bufete Choi y Meneses. Concluyendo simplemente, antes que yo empiece el tema profesional, se me olvidó hablar algo muy importante, que todos estaban hablando de sus familias y a mí se me olvidó mencionar a ustedes que la razón por la cual yo conozco mucho a Colombia, aquellos que están participando desde el principio, escucharon un montón de ciudades que yo conozco, es porque mi esposa es colombiana. ¡Wow! Ay, sí, no nos hubiéramos empezado por ahí. Exacto, y nosotros hemos a lo largo de los años viajado a todas las ciudades que yo he mencionado ahora, o sea que yo tengo el país en mi corazón. Yo nací en Nueva York, yo soy americano. Mi papá nos llevó a vivir en Brasil cuando yo era niño, por eso aprendí a hablar el portugués y después el español a raíz del matrimonio con mi esposa. Pero ahora ya conocemos todo lo que tenemos que conocer de las familias. Bueno, entonces, como yo estaba mencionando a ustedes, yo soy abogado en Estados Unidos desde el año 2000 y básicamente siempre estuvimos involucrados en la representación de extranjeros en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la forma con la cual extranjeros invierten en Estados Unidos es muy diferente a la forma con la cual los americanos invierten. Las leyes son más complejas, las leyes son más complicadas y cuando el cliente está bien asesorado desde el inicio hasta el final, trabajando con profesionales como nosotros, nosotros les garantizamos de que todo el proceso de adquisición de su patrimonio, de manutención de su patrimonio y la venta de su patrimonio, lo vamos a hacer de una forma tranquila, sin ninguna clase de problemas. El tema central de hoy básicamente es la inversión en bienes raíces en Estados Unidos. Yo pienso que el momento es muy apropiado para hablarnos acerca de esto. Así como todos ustedes que nos escuchan, creo que todos son colombianos, a mí me da mucho pesar y mucha preocupación con lo que está pasando, el escenario sociopolítico de su país. Yo no voy a hablar acerca de política, pero yo digo a todos los clientes de nosotros que son extranjeros, si tiene usted la posibilidad de invertir en Estados Unidos, yo pienso que el momento es adecuado para hacerlo ya, en ese momento. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, proteger su patrimonio. Número 2, diversificar su portafolio en Estados Unidos. Y número 3, a veces basado en el tipo de inversión que podría hacer usted en Estados Unidos, podría tener la chance también de sacar una visa para venir a trabajar o vivir en Estados Unidos. Entonces, el tema central de este webinar, claro, es la inversión de bienes raíces en Estados Unidos, pero yo pienso que el objetivo más grande sería
más que nada proteger el patrimonio de los clientes latinos en ese momento que hay mucha volatilidad en el mercado. Entonces, lo que vamos a compartir con todos ustedes hoy será la idea de cómo invertir correctamente y proteger su patrimonio en Estados Unidos. Correcto, y sí, esta parte es importantísima porque como lo mencioné al inicio, la importancia de esa asesoría desde el comienzo, porque si la gente no tiene esa buena asesoría de un abogado, de un agente de bienes raíces, y hacen esa compra a nombre de persona natural, o a veces la confusión que se tiene con las LLC, entonces podemos tener problemas en el futuro. Entonces, ahora sí vamos a esta parte importantísima. Sidney, cuéntanos qué significa una empresa americana, cuál es la diferencia entre una LLC o una corporación. Sí, yo creo que para todos ustedes no es un secreto de que un extranjero debería comprar bienes raíces en Estados Unidos a nivel corporativo y nunca a nivel unipersonal. ¿Por qué no comprar una propiedad a nivel unipersonal? Primero, porque cualquier problema que exista con esa propiedad sería de responsabilidad del cliente. Es el primer punto. Y el segundo punto tiene que ver con un impuesto sobre la herencia que hay acá en Estados Unidos. Bueno, la verdad es que el impuesto sobre la herencia, el impuesto de sucesión, existe en casi todos los países latinos. Pero la distinción es que lo que pasa en Estados Unidos es un escenario mucho más fuerte. El impuesto sobre la herencia acá en Estados Unidos es demasiadamente costoso. Entonces vamos a hablar acerca del impuesto sobre la herencia en un minuto. Vamos a enfocar primero sobre el tema de la empresa americana, que creo que todos nosotros estamos enterados de que el cliente latino, extranjero, internacional, no debería comprar la propiedad a nivel personal, sino que a nivel societario, corporativo. Pero la pregunta sería, ¿qué clase de empresa tiene que formar el cliente? ¿Deberías formar el cliente? ¿Una empresa LLC o una empresa que nosotros llamamos de una corporación? LLC significa en Estados Unidos Limited Liability Company, que sería el equivalente a una empresa limitada en los países latinos. Corporation sería más o menos el equivalente a una sociedad anónima con capital cerrado, para que tengas una idea comparando el derecho civil de los países latinos con Estados Unidos. ¿Por qué tener una empresa americana, LLC o corporación? Primero, por el tema de la protección patrimonial. Tal como yo mencioné ahorita, cuando el cliente compra una propiedad bajo una empresa, los problemas que podría tener él con respecto a su propiedad son de responsabilidad de la empresa, ya no es responsabilidad del cliente. Y nosotros estábamos hablando con Karen y con Adriana antes del inicio de este webinar, como yo les mencioné, un ejemplo muy simple de un cliente mío que tiene una propiedad en un condominio acá en Encinitas Beach, una propiedad de vacaciones que se queda cerrada 8 meses al año, y hubo un liqueo en esa propiedad que no estaba ocupada por nadie de la familia. Ese liqueo se quedó ahí por semanas, causó tremendo problema en la propiedad de mi cliente, y el agua se bajó. Imagínense ustedes para el vecino que está por debajo. El vecino que está por debajo tuvo casi $100,000 de daños, de pérdidas. ¿Qué pasó? El vecino debajo le metió una demanda contra el propietario de la propiedad que está por encima. Menos malo que la propiedad estaba bajo una empresa, o sea que mi cliente no fue el objeto directo de este litigio. Por ahí pueden tener ustedes una idea de la ventaja que es comprar una propiedad a nivel corporativo. La segunda ventaja tiene que ver con los impuestos. Cuando nosotros compramos una propiedad para nuestros clientes a nivel empresarial, eso significa que si el cliente, sobre todo si el cliente va a alquilar esa propiedad, que es básicamente lo que hacen todos nuestros clientes hoy en día, entonces al hacernos una declaración de renta al año siguiente, que es parte de un servicio de contabilidad que podemos ofrecer nosotros a nuestros clientes, lo que hacemos nosotros es podemos agregar muchos más gastos en la declaración de renta de esta empresa americana, al contrario de que si el cliente hubiera comprado la propiedad a nivel unipersonal. ¿Por qué? Porque si la empresa está alquilando la propiedad para otras personas, es como que si la empresa estuviera en Estados Unidos, entre comillas, haciendo negocios. Y al estar haciendo negocios, es una empresa activa
para efectos de negocios. Eso nos permite agregar muchos más gastos en la contabilidad de la empresa, lo que significa que nosotros podríamos reducir muchísimo el impuesto sobre la renta que le tocaría a la empresa pagar o, en la mayoría de los casos, eliminar. O sea, el cliente puede recibir este alquiler a lo largo de todo el año y si nosotros podemos, de una forma legal, de una forma tranquila, agregar gastos en esa contabilidad, significa que al final del año la empresa no tendría que pagar un centavo de impuestos sobre la renta en Estados Unidos. Excelente. Excelente. Okay. Otro tema que es muy importante, hablamos más ahora, más a fondo, es el impuesto de sucesión, que yo había mencionado al principio. ¿Cómo es el impuesto de sucesión en Estados Unidos? Otra vez, casi todos los países latinos tienen un impuesto sobre la herencia. Eso significa que si alguien se muere, no es un asunto muy agradable, pero es una realidad. Si algo se sucede con alguien en Estados Unidos, esa persona tiene bienes raíces en Estados Unidos y fallece. En los países latinos tengo entendido de que el promedio del impuesto sobre la herencia es un impuesto alrededor de los 4%. Acá en Estados Unidos no es así. Acá en Estados Unidos el impuesto sobre la herencia es súper diferente. Para que tengas una idea, ese impuesto sobre la herencia podría ser desde el 30% hasta el 55% de lo que llamamos de fair market value de la propiedad, que sería el valor de mercado de la propiedad en el momento del fallecimiento. O sea, si un cliente adquirió una propiedad en Estados Unidos a $400,000 y viene a fallecer mientras es propietario de este inmueble y la propiedad vale $600,000, entonces la base del cálculo del impuesto sería unos $600,000. Y estamos hablando de por lo menos unos 35-40% de impuestos. O sea, es mucha plata que estamos hablando al respecto. Sí, te hago una pregunta aquí en este punto que me queda esta inquietud. ¿En qué puede variar que sea un 35 o un 50? Hay un scale, hay una tabla que el IRS publica cada año que muestra, básicamente, la tabla sube basada en el monto de la propiedad. Mientras más alto es el monto de la propiedad, más alto sería el monto del impuesto. Ok. Sí, ni también, perdóname que te interrumpa. Yo tengo entendido también, pues, y quizás todos conocemos que el impuesto a la ganancia, que es el income tax, todos lo pagamos, ¿cierto? Adri lo paga, Sidney lo paga, yo lo pago, quizás las personas en este auditorio que también tengan una propiedad que les esté generando una rentabilidad también lo pagan, pero no muchas personas saben de tienen conocimiento de este impuesto de sucesión, ¿cierto? Que es de este impuesto a la herencia. Mi pregunta es, ¿este impuesto aplica para todas las personas? Es decir, los americanos, extranjeros, ¿a qué tipo de personas aplica? ¿Le aplica a todo el mundo? Ok. Al principio nosotros explicamos que las leyes de Estados Unidos se aplican de una forma distinta entre los extranjeros y los americanos. Entonces, esa pregunta es muy buena porque es básicamente un ejemplo de cómo se aplican las leyes de una forma diferente a los extranjeros. Para que tengas una idea, en Estados Unidos nadie habla acerca de US Estate Tax, de impuestos sobre la sucesión. ¿Por qué? Porque para que el impuesto de sucesión pueda aplicar a un extranjero, a un americano o un ciudadano residente que tiene green card. Entonces, el monto del patrimonio total de una persona tiene que ser superior a $12 millones. O sea, por eso es que la mayoría de las personas no se mueren en Estados Unidos con patrimonio superior a los $12 millones para hablar acerca del estate tax. Yo quisiera, Sidney, aplicar a ese impuesto. Yo también. Eso es lo que yo llamo de un buen problema. Es un buen problema. Cuando eres americana o tienes green card y te toca pagar estate taxes porque tienes tremendo patrimonio en este país. Ajá, correcto. Pero pongan atención.
El tratamiento que le dan a los extranjeros es lo siguiente. El monto total del patrimonio que tiene el extranjero, yo no estoy hablando solamente de una o dos propiedades, o sea, para efectos del cálculo del impuesto sobre la sucesión, el IRS americano, el Servicio de Rentas Internas del país, va a calcular el monto agregado total, cumulativo de todo el patrimonio que tiene uno en Estados Unidos. Supongamos que el monto total de patrimonio del extranjero sea $500,000. Eso significa que de los $500,000 hay una exención contra el impuesto de sucesión, pero la exención es solamente de $60,000. O sea, en ese ejemplo, en la diferencia que se quede de $440,000, podemos calcular por lo menos unos 35% de impuestos sobre la herencia. Wow. Entonces, la forma de protegerlo es o la LLC o la corporación, pero ahí viene algo más. Exacto. Eso también es vamos a hablar acerca de este, yo no voy a decir que es un mito, pero vamos a hablar acerca de esta falta de información que hay en el público en general. Es muy común clientes de nosotros que no trabajaron con nosotros en el proceso de formar una empresa, no contrataron a nosotros para comprar sus bienes raíces y tampoco no son clientes de ustedes, porque si fueran clientes de ustedes no les iban a permitir cometer esos errores. Pero, sin embargo, ¿qué pasa? Muchas veces clientes hacen consultas con nosotros porque saben que nosotros estamos acostumbrados y trabajamos simplemente con el escenario internacional. Y nos envían una copia de los documentos de su empresa, nos envían una copia de la escritura de sus propiedades y nos los piden, doctor Sidney, por favor, verifique si yo hice una adquisición bien hecha de mi propiedad en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces cuando yo miro a la documentación de la empresa, esa documentación está incompleta. El cliente tiene una empresa con 3, 4 hojas. Eso es todo. Y yo les pregunto, ¿quién hizo esa empresa para usted? ¿Quién la formó la empresa? Y me dicen, bueno, yo le pagué a un contador para montar una empresa. Entonces yo digo, hay un problema. Primero porque la empresa no lo hicieron a usted de forma completa, no tiene usted la documentación completa. Y eso es común cuando uno trabaja con personas que no son licenciadas en Estados Unidos. El único contador que puede asesorar efectivamente es lo que llamamos un CPA, que sería un Certified Public Accountant, una persona que tiene 4 años de universidad y licencia para operar en Estados Unidos. Acá en Estados Unidos hay mucha gente que monta su negocio de contabilidad y llaman de Tax Preparer Services, o sea, ellos solamente preparan papeles, pero desgraciadamente no tienen el conocimiento legal para poder hacer esa clase de trabajo. Entonces, lo que sucede muchas veces es cuando yo veo los documentos de la empresa, los documentos están incompletos, o entonces los documentos están mal hechos. Cuando yo miro la escritura de la propiedad, muchas veces hay problemas por allá también, y yo les pregunto a los clientes, pero ¿por qué usted le hicieron una empresa LLC o una empresa corporación y le pusieron las cuotas a nombre tuyo? Y mis clientes me dicen, bueno, a mí no me contaron nada, a mí no me dijeron absolutamente nada que yo debería hacer esta estructuración societaria de una forma diferente. Pero pongan atención, el punto principal de ese comentario es lo siguiente. Cuando el cliente tiene una empresa americana, LLC o corporación, y el cliente es el socio de las cuotas de esta empresa americana, no hay protección contra el impuesto sobre la herencia. Ese es el problema. Entonces, el cliente es una estructura incompleta. El tema que yo había mencionado de una adquisición de $500,000, si algo se sucede con el cliente, aunque existe una empresa americana por encima de la propiedad, no hay protección sucesoria. Entonces, esa estructura no está bien hecha. Lo que hacemos nosotros en nuestro bufete es hacemos un presupuesto para el cliente justamente para arreglar esa situación que se puede arreglar, pero le va a costar a él más caro que si hubiera hecho la estructura correcta con nosotros desde el principio. ¿Okay? Y la estructura correcta es lo que aparece en la pantalla. Entonces yo quisiera tomar unos 2 minutos para explicar a todos ustedes lo que significa esa lámina que están mirando ustedes ahorita. Ahí está la propiedad del cliente al fondo, por debajo.
Esa propiedad sabemos que tiene que estar a nombre de una empresa americana, lo que llamamos de un Florida Company, que puede ser una LLC, puede ser una corporación. La diferencia entre una LLC y corporación depende de una consulta personal que tenemos que hacer con nuestro cliente, porque hay ventajas en tener una empresa limitada, una LLC, y hay ventajas en tener una empresa corporation, una empresa corporación. Ese tema, si alguien tiene alguna duda, puede enviar las preguntas a través del chat, que al final vamos a contestar con mucho gusto, pero para efectos de este webinar, yo quisiera continuar explicando a ustedes lo que hemos hecho con esta lámina. El cliente tiene que tener una empresa americana para comprar la propiedad. Eso es hecho, no hay duda. Pero la empresa americana no les va a proteger contra el impuesto de sucesión. Para protección del impuesto de la sucesión, lo que tenemos que hacer sería, por encima de la empresa americana, formarmos una otra estructura societaria, que es lo que nosotros llamamos en inglés de Estate Tax Protection Company, o sea, la empresa internacional de protección sucesoria. Cuando hay esa doble estructura armada, entonces ahí el cliente tiene la protección contra el impuesto sobre la sucesión. ¿Por qué? Porque si algo se sucediera con mi cliente, bajo esa doble estructura internacional de empresas, el IRS americano, el Servicio de Rentas Internas, en el caso de fallecimiento de alguien, va a mirar quién es el socio de las cuotas de la empresa americana. Si el socio de la empresa americana es una otra empresa, es una empresa internacional, entonces la averiguación del gobierno americano se termina ahí mismo. No hay más preguntas, no hay dudas, no van a hacer ninguna clase de investigación, no hay ninguna clase de averiguación adicional por hacer. Y lo que hacemos nosotros en nuestro bufete es, aparte de hacernos esa doble estructura de empresas, lo que hacemos, como pueden ver en la lámina, por encima de todo está el cliente y su familia. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros creamos una estructuración sucesoria dentro de los estatutos de esta empresa internacional. ¿Qué significa eso? Que por si acaso nosotros estamos representando una familia, el esposo y la esposa. En caso de que algo pudiera suceder con él, bajo esa estructura que formamos nosotros en nuestra oficina, las cuotas de esa empresa automáticamente se transfieren a la esposa. Y viceversa. Si algo pudiera suceder con la señora, el esposo, automáticamente se quedaría con 100% de las cuotas de la empresa, lo que significa que no hay que gastar dinero con procesos de sucesión en su país. O sea, la transferencia de las cuotas es hecha automáticamente y el cliente mío siempre se queda con el control de su patrimonio, aunque pudiera haber la situación muy desagradable de que alguien se pudiera estar faltando. Sí, entonces, para de pronto entenderlo en palabras más básicas, siempre vamos a tener o la LLC o la corporación. Entonces, supongamos, esta LLC está conformada por una pareja y por sus 2 hijos. Sí o sí debemos tener la otra compañía que protege a esta empresa y cualquiera de los 4 miembros que fallezca queda protegido, inmediatamente pasan esas acciones al resto de los socios. Bueno, así es la explicación. Así es, su explicación tuvo 30 segundos, mejor que la mía. Así es, exactamente, así es. Esa estructuración que lo hace un abogado de una forma correcta es la mejor protección que el cliente tiene que tener a nivel societario, a nivel tributario y a nivel sucesorio, absolutamente. Sí, lo que queremos aquí también es que los clientes de pronto no tengan como ese temor en decir, wow, no vamos a invertir porque miren este tipo de impuesto que hay allí. No, al contrario, siempre todo con planificación, incluso creería que se puede pagar hasta 0, ¿sí? Desde que haya una buena planificación y una buena estructura. Y lo menciono porque hay muchos clientes que a veces le dicen a uno, no, yo no tengo que pagar este impuesto,
o eso no me corresponde porque yo tengo una LLC y resulta que esa LLC está conformada solamente por un miembro y tengo entendido que eso viene siendo como una sociedad transparente, o sea, como si hubieran comprado prácticamente a nombre personal. Entonces aquí la idea no es que formen una LLC o una corporación, sino que sepan hacer muy bien esa estructura para que ese tipo de impuestos, no les vaya a aplicar. ¿Correcto? Así es, son principios legales complejos, pero lo que hacemos nosotros en nuestro bufete es nosotros tratamos de explicar a los clientes de una forma fácil de entender, pero sobre todo nosotros cuidamos el cliente. Y bajo esa doble estructura de empresas, lo que hacemos nosotros es maximizamos las ventajas de la adquisición de esa propiedad, minimizamos el tema de impuestos en Estados Unidos. La mayoría de nuestros clientes que compran propiedades con nosotros y nos solicitan la formación societaria de las empresas que tienen que tener, la mayoría ni siquiera tiene que pagar impuestos sobre la renta en Estados Unidos. Cuando hacemos la contabilidad de las empresas, nosotros tenemos ideas de gastos que podemos adicionar a la declaración de renta ordinaria de la empresa, de forma que en la mayoría de los casos el cliente ni siquiera tiene que pagar impuestos sobre la renta. Excelente. Sí, ni tengo entendido también que, no sé, tú me corriges, esa otra corporación o esa otra empresa que se abre es del extranjero y es lo que se conoce como un offshore, algo así. Sí, podría ser una empresa offshore, sí, pero no necesariamente tiene que ser. Lo que hacemos nosotros como abogados es, nosotros hacemos siempre una consulta personal con cada cliente, porque los clientes no son iguales, tienen perfiles diferentes, familias distintas, intereses que son diversos. Entonces lo que tratamos de hacer es, hablamos con el cliente, tratamos de conocer quién es el cliente, quién es la familia, tratamos de hacer preguntas para que podamos ofrecer una estructura societaria que sea adecuada a sus necesidades. Y algo que yo quisiera agregar en mi explicación es que esa estructura que nosotros formamos a nuestros clientes permite al cliente obtener también el financiamiento para comprar su propiedad en Estados Unidos, que es una pregunta que siempre nace. Si los bancos en Estados Unidos permiten que un cliente extranjero compre bajo esta estructura societaria, la respuesta es sí, no hay absolutamente ningún problema en hacer eso. Correcto. Sidney, otra pregunta que me van surgiendo así a medida que vamos hablando. Nosotros siempre recomendamos a los clientes que por cada propiedad, y más si hay un financiamiento incluido, se abra una LLC por cada propiedad. Esta corporación offshore o esta que lo va a cubrir de la sucesión, del impuesto de sucesión, ¿también se debe abrir una por cada corporación o se puede tener una y meter todas las otras pequeñas dentro de esta? Esa es una buena pregunta. Todas las empresas que formamos nosotros en nuestro bufete, empresas domésticas, empresas internacionales, todas las formamos sin lo que llamamos de un objeto social definido. Lo que significa que el cliente puede hacer lo que quiere con esas empresas, inclusive comprar más de una propiedad. Pero el tema de comprar más de una propiedad por debajo de la misma empresa americana es algo que tenemos que discutir con el cliente. Hay situaciones donde yo digo al cliente que podría hacer eso, pero hay situaciones donde yo creo que no es una buena idea. Por ejemplo, yo tengo algunos clientes que han comprado propiedades en Estados Unidos que valen casi $1 millón cada propiedad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el cliente compra 2 propiedades que tienen patrimonio total de $2 millones bajo la misma empresa americana, lo que pasa es que si hay alguna clase de problema con una propiedad, eso le podría contaminar el otro pedazo de patrimonio de la empresa americana. Eso es algo que a mí no me gusta hacer. Entonces yo trataría de decir a mi cliente, ¿sabes qué? Yo pienso que es mejor que tratemos de diversificar y proteger su portafolio. Para cada adquisición que vas a hacer, tener una empresa americana distinta. Primer punto. Ahora, tengo otros clientes que compran 5, 6, 8 propiedades en Estados Unidos, pero con un monto más reducido. Compran propiedades de $150, $200 mil.
Yo entiendo con un cliente que está comprando 3, 4 propiedades a 100, 120 mil dólares cada uno, cuando me dice a mí, Sidney, ¿será que no sería posible acumularmos 2 o 3 propiedades bajo la misma empresa? Entonces, ese es un tema que tenemos que discutir con el cliente. Yo pienso que cuando el cliente está comprando propiedades con un monto más bajo, tal vez no sea tan malo, pero en principio a mí me gusta la idea, es que mire, a mí me pagan para que yo me preocupe con los intereses de mi cliente. Entonces, mi consejo siempre va a ser tener una empresa por cada propiedad, que yo pienso que es la forma más simple de proteger el patrimonio de mi cliente. Pero hay excepciones y yo con mucho gusto trato de conversar con mis clientes para que podamos entonces entrar en un acuerdo de la forma de estructura societaria, cuál sería más adecuada para cada situación específica. Excelente. Correcto. Bueno, quiero decirle al auditorio, ya veo varias preguntas, al final vamos a hacer un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, vamos avanzando, Sidney, con la presentación. Sí. El otro tema que yo quisiera mencionar a todos ustedes, que es un tema también que muchas personas desconocen en Estados Unidos, es cuando van ustedes a comprar o cuando van ustedes a vender propiedades en Estados Unidos, tengan un abogado para darles asesoría legal. Acá en Estados Unidos, sobre todo en la Florida, donde vivimos nosotros, la ley local permite a lo que llamamos de una empresa de títulos hacer la documentación para comprar y vender propiedades. Pero lo que la gente no sabe es que una empresa de títulos, lo que llamamos de title insurance, ellos no representan los intereses de ustedes, no representan los intereses del comprador y tampoco representan los intereses del vendedor. Lo que hace una empresa de títulos es simplemente preparar documentación para hacer una compra o para realizar una venta de una propiedad. Y como esas personas muchas veces no son abogados, no tienen un conocimiento legal correcto para hacer documentación de una forma perfecta y muchas veces hay problemas que aparecen. Tener un abogado al comprar y vender una propiedad es una ventaja para el cliente porque es básicamente una seguridad adicional de que tiene usted un profesional dentro de la área inmobiliaria que lo va a asesorar desde el principio hasta el final del tema de la escrituración de la propiedad. Parte de los servicios de nosotros como abogados que podemos ofrecer, porque podemos ofrecer consejos legales, sería revisar el contrato de compra, el contrato de venta de la propiedad. Nosotros hacemos toda la casa de investigación del título de la propiedad para estarnos seguros de que al comprar una propiedad, esa propiedad tiene el título limpio, como decimos en Estados Unidos, que no hay ninguna clase de alienación, cualquier clase de problema contra esa propiedad. Nosotros preparamos, revisamos un documento en inglés que se llama Closing Statement, que sería el informe de los gastos de escrituración. Muchas veces cuando yo miro a un Closing Statement, yo percibo que hay errores de números, le cobran a uno más que deberían estar cobrando. Entonces, los abogados tienen la misión de estar seguros de que los números están correctos. Asesoramos al cliente sobre toda la documentación legal de la propiedad y asesoramos sobre la transacción, explicamos paso a paso todo lo que va a suceder. Nosotros básicamente le proveemos asesoría durante todo el transcurso del tiempo hasta la escrituración de la propiedad. Explicamos, como hablamos al principio, las consecuencias fiscales de una adquisición de propiedades en Estados Unidos. Hacemos la planificación fiscal a través de la formación de las empresas correctamente, a través del sistema de contabilidad que el cliente tiene que tener para maximizar los gastos y minimizar los impuestos en Estados Unidos. Discutimos temas sobre impuestos sobre la renta, sobre el patrimonio, impuestos sobre la herencia, tal como nosotros hemos mencionado en este webinar de hoy. O sea, todos esos servicios nadie les puede ofrecer a ustedes, salvo un abogado. Y aquí al final voy a dejar con ustedes nuestros datos de contacto para aquellos que quieran entrar en contacto con nosotros personalmente. Tienen ustedes el nombre de la oficina, mi dirección de email, número de WhatsApp de nuestra oficina y también los invito a seguir a nosotros en nuestras páginas de la red social, Instagram y Facebook. Nosotros tenemos varios videos en inglés, en español, en portugués, o sea que ustedes van a aprender acerca de empresas, de inmigración, de impuestos y van a aprender a hablar 2 o 3 idiomas también. Excelente. Ahí nos vamos a bastante.
Sí, es muy valioso el aporte que acabas de hacer, Sidney. Es bien importante dejarle saber a los clientes de la importancia que es de que ustedes se puedan asesorar de profesionales y de expertos en cada tema. Muchas veces los clientes nos dicen, pero tú qué me aconsejas en cuanto a visas o de pronto de financiamiento. Nosotros como realtors tenemos una noción de muchas cosas, pero el experto es el experto y siempre nos tenemos que ir con los profesionales y gracias al equipo con el que contamos con Adriana, les podemos brindar toda esa asesoría integral. Si ustedes están pensando en invertir con un beneficio migratorio, aquí está Sidney, que es nuestro aliado comercial, también de la parte de financiamiento, la parte de la administración de las propiedades. Entonces, es bien importante que ustedes tengan en cuenta que para invertir aquí de forma segura y exitosa hay que hacerlo de una forma bien correcta y asesorarse siempre con los expertos. Sí, Karen, gracias por eso, porque de verdad es que lo hagan de una manera responsable, que estén seguros, que las personas que los están acompañando en este proceso tan importante, porque de verdad no estamos comprando una camisa, un par de zapatos, o sea, es un dinero importante que estamos trasladando pesos a dólares. En muchas ocasiones es todo el patrimonio de una familia y es una responsabilidad gigante para nosotros ponerlos en manos de expertos y profesionales para que no hayan fallas en un futuro. Entonces, como lo dijo Karen, contamos con un equipo multidisciplinario en cada área, son profesionales con los que ya hemos hecho negocios y son de toda nuestra entera confianza. Así que, bueno, creo que ya podemos ir a preguntas y respuestas. Vamos a empezar por aquí, Karen. Hay dos chats, un chat y dos cuadritos también, que ahí también pueden hacer las preguntas. Entonces voy a empezar aquí con una pregunta. Dice Juan Henry: según lo entendido, si compro una propiedad o fundo una empresa en USA, con el sistema corporativo que exponen ustedes, la empresa nunca estará a mi nombre, está a nombre de la corporación. Eso es cierto, pero por encima de esa doble estructura estaría el cliente. Entonces el cliente es dueño, es como que si fuera una pirámide. Por encima está el cliente, después la empresa internacional, la empresa local y la propiedad en Estados Unidos. Exacto, o sea, siempre va a haber esa empresa americana que va a proteger todo lo que explicó el abogado, pero siempre, Juan, vas a ser el dueño de esa empresa. Así es. Exacto. Bueno, amiga, por aquí, ahí hay... Por aquí, Ana pregunta que cuál es el valor de los honorarios por la estructura de las compañías de LLC. Esa es parte del bonus. Ya se va la sorpresa. Como yo había mencionado al principio, ¿quién nos hace la pregunta? Ana. Como yo mencioné al principio, Ana, nosotros lo que hacemos es una consulta personal con el cliente para que yo pueda escuchar sus preocupaciones personales, quiénes son los miembros de su familia y cómo podemos hacer esa preparación tributaria y sucesoria de una forma organizada. Y en el momento que yo sepa lo que vamos a hacer, yo les puedo hacer un presupuesto, siempre envío un presupuesto por escrito para todos nuestros clientes, porque no hay una forma correcta para montar una empresa. Siempre hay que hablar acerca de los temas personales de cada familia. Pero se lo voy a adelantar a usted lo siguiente, que todas las personas que están participando de ese webinar, que van a entrar en contacto con nosotros y quienes van a decir que fueron referidos por el equipo de Karen y de Adriana, les vamos a ofrecerles un precio especial. Excelente, muchas gracias. Aquí Sidney también, Ana, hace otra pregunta, dice que si en la LLC pueden existir varios socios. La empresa LLC puede tener varios socios, pero recuerde que si yo hago una empresa LLC con varios socios, la pregunta es, ¿cómo vamos a elegir esos socios? Si esos socios son extranjeros, entonces no hay protección sucesoria.
Eso es lo que uno tiene que entender. Si son 5 colombianos los socios de la empresa, cada uno podría participar con el 20% de inversión en una propiedad en Estados Unidos. ¿Okay? Yo puedo montar una empresa LLC sin problemas, 5 socios, pero el problema es que si alguien no está disponible, si alguien se muere, hay que pagar impuestos sobre la herencia en Estados Unidos. Y peor, ya que estamos hablando acerca de este tema, no es solamente el tema de pagar el impuesto. El tema es que, supongamos que eso sea el certificado de acción de una persona que haya fallecido, por el 20% de cuotas de una empresa LLC. ¿Cómo determinamos quiénes son los herederos de esa persona? Yo le voy a decir a usted cómo. Hay que iniciar un proceso de sucesión en Estados Unidos, porque esa es una cuota de una empresa americana. Eso no se decide en Colombia. Eso hay que abrir un proceso en Estados Unidos, en un probate court acá en Estados Unidos. El juez americano va a ver el certificado de acción y va a preguntar dónde vive ese señor, dónde vivía el señor Juan Valdés. El señor Valdés vivía en Colombia, en Medellín, se falleció allá. Entonces lo que va a hacer el juez americano es decir, entonces ustedes tienen que iniciar un proceso sucesorio en Colombia, resolver el proceso sucesorio en Colombia y yo voy a aplicar acá en Estados Unidos la ley de Colombia cuando el proceso sucesorio esté concluido. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que eso va a pasar? Ese es el problema de emitir cuotas a nombre de personas y es la parte legal que no le explican a uno. Claro, mientras todos estamos vivos no hay problema. Pero si alguien se muere, y déjenme decirles, amigos, en 22 años de experiencia profesional, yo he tenido casi 10 casos de fallecimiento, personas que eran jóvenes y desgraciadamente ya no están con nosotros. Pero si ellos no han hecho un proceso de sucesión bien hecho con abogados, como dicen en español, el barato sale caro. Para arreglar va a salir mucho más caro a nivel de montar esa estructura que hacemos nosotros para nuestros clientes. Pero sí, ni volvemos a lo mismo que conversamos hace un rato, que con esa estructura que cubre a la LLC o a la corporación estamos protegidos. Sí, no solamente están protegidos, como para efectos de la pregunta de la señora Ana, yo pienso que esa distribución de cuotas se lo podemos hacer, pero lo hacemos a nivel empresa internacional. Con nosotros estamos hablando a nivel distribución de cuotas de la empresa internacional, aquí el cliente tiene la libertad de hacer lo que quiera. Claro. Pueden tener 5 socios, 4 socios, 3 socios, podemos incluir a los hijos, podemos incluir a los padres, no hay absolutamente ningún problema. El problema que hay sería entre la relación que hay entre la empresa americana y la empresa internacional, que esa tiene que ser inmutable, no se puede cambiar. Ok, buenísimo. Bueno, por acá nos están preguntando que esa era una de las sorpresas que les tenemos, que nos preguntan sobre la visa E2. Por cuestiones de tiempo queríamos hablar un poco generalizado de las visas que les van a dar un estatus legal en Estados Unidos, pero la noticia es que Cindy Meneses nos regaló otra hora el próximo jueves a las 7 de la noche para hablar más profundamente de cada una de estas visas. Vamos a tocar 3 visas que son las que más manejamos para inversionistas extranjeros, la L1, la E2 y la EB5, ¿correcto? Entonces, eso para que no se los pierdan el próximo jueves por el mismo canal con Cindy Meneses. Así es. Sí, visa E2 es la visa para inversionistas. Todos los colombianos son calificados para recibir una visa E2. La visa L1 es la visa de un traspaso de un empresario en Colombia para una empresa en Estados Unidos que estaría conectada con la empresa en Sudamérica. Y la visa EB5, como saben, es la visa para aquellos que tienen condiciones de obtener su residencia permanente sin depender del apoyo de un patrocinador, de una oferta de trabajo, de matrimonio con americanos. O sea, es una forma muy interesante para que uno pueda recibir una residencia permanente a través de una inversión que hace en un centro regional. Como ese es un tema también muy largo, la idea sería que nosotros vamos a hacer entonces este seminario en la próxima semana para hablarnos exclusivamente de inmigración. Pero si aquellos quieren hacer una consulta con nosotros, mientras tanto,
¿Quién quiere hablar acerca del otro bono? Vamos a tener un bono muy, muy, muy especial para todas las personas que nos acompañaron hasta el final de este webinar, estos 38 participantes que están aquí en el auditorio, y es que vamos a tener una consultoría gratuita con nuestro abogado experto, Sidney Meneses. Entonces, para todos los participantes de esta noche, van a poder tener una consultoría gratuita con Sidney. ¿Correcto, Sidney? Correcto. Y que esta consultoría generalmente cuesta $200 con Sidney. Sidney es un reconocido y prestigioso abogado en la ciudad de Miami, así que por favor aprovechen. Sí, aprovechen porque Sidney, adelante. No, yo mencionar que todo lo que tienen que hacer es, si no van a mencionar el nombre de Karen y de Adrián, no van a ganar descuento. Hay que mencionar que yo asistí al webinar, yo participé, estaban ahí Karen. Yo voy a preguntar a ustedes cuando entren en contacto conmigo. ¿Con quién estaba yo en el webinar? Si no me dan el nombre de las dos señoras, no les voy a dar descuentos, ¿ok? Pero aquellos que mencionan, podemos hablar inclusive acerca de la visa E2 como anticipación, ¿no? Como al seminario de la próxima semana. Excelente, y te agradecemos eso, Sidney, porque sabemos que aquí todo tiene un costo para tener alguna consultoría con un abogado especialista. Eso va a tener un costo, entonces de verdad que muchas gracias por permitirnos darle eso a nuestros clientes. Total, no, y que ahora sabemos que hay mucha inquietud en Colombia con este tema, obviamente pues por todo lo que está pasando, así que de verdad que es el momento perfecto para conversarlo, para que despejen sus dudas, para que traigan todas sus preguntas, y bueno, entonces eso lo haremos el próximo jueves. ¿Hay más preguntas? Sí, amiga, pero de pronto preguntas que no sean nada referente a visas de residencia. Sí, porque ya he visto varias preguntas de visas, entonces recuerden que vamos a tener ese webinar el próximo jueves a las 7 de la noche, un webinar exclusivo para que conversemos de visas. ¿Listo? Hay una pregunta súper interesante por acá. Te la voy a hacer, Sidney. ¿Tiene alguna ventaja abrir la LLC y la otra empresa protectora en Florida en comparación con Delaware u otro estado? Esa es una buena pregunta. Ya, eso es para la señora Ana. Esa es parte de la consulta personal que hacemos nosotros con nuestros clientes. Es parte de los intereses personales que tienen nuestros clientes en tener una empresa en la Florida, en Delaware, en Wyoming, que hacemos también. Hay una razón específica para hacer la formación de una empresa en un estado que no sea la Florida. Generalmente son clientes. Mire, yo voy a hablar acerca de una de las razones. Hay otras, pero por una cuestión de tiempo vamos a intentar responder las preguntas de todos. Yo voy a tratar de hablar rápidamente. La ventaja más grande que hay en formar una empresa en Delaware o entonces en Wyoming, que también es otro estado americano con mismas leyes societarias, es el tema de la protección personal del nombre del cliente. Esos estados, Wyoming y Delaware, tienen una legislación societaria muy dinámica, muy avanzada, y tienen un sistema de protección personal mucho más grande que otros estados de Estados Unidos, como por ejemplo Nueva York, como California, Texas y la Florida. Eso significa que cuando nosotros formamos una empresa en esos estados, una de las razones principales es porque el cliente de nosotros está buscando alguna clase de protección personal. Él no quiere el nombre de él en ninguna parte. No quiere que el nombre aparezca en Google. Muchas veces, las estructuras que hacemos nosotros con empresas regulares, por ejemplo, en la Florida, eso significa que si usted mete el nombre de la persona, Adriana Arango va a saber todos los nombres de las empresas americanas donde ella aparece como directora, como manager, como gerente o como un oficial, como presidente, como vicepresidente, como secretaria, como tesorera de la empresa. Entonces, uno de los usos y atribuciones de una empresa en Delaware no es el único, pero una de las razones son cuando el cliente me dice a mí, yo quiero una empresa donde yo pueda aparecer con discreción. Yo no quiero mi nombre en todas las partes. Eso sería un momento para utilizar una empresa en esos estados.
Excelente. Qué buena buenísimo. información. Bueno, mira, hay muchas personas diciendo que quieren la información del próximo webinar. La recomendación, por favor, y también para los que están preguntando sobre inversiones, es que se comuniquen con la persona que los invitó al webinar y esta persona los va a saber dirigir al próximo seminario del próximo jueves o a cualquier otra consulta. Así que esa es mi recomendación para... ¿Quién estaba preguntando? Marta, bueno, Marta. Bueno, y por último, dice que desde cuándo se hace efectivo el bono. Bueno, como todos los bonos, empezamos desde hoy, pero tiene una fecha de expiración. Sidney, ¿hasta cuándo tenemos este bono contigo? Hasta la próxima semana. Wow, eso yo pensé que por julio. Yo te iba a decir, no, todo julio. Sidney, tiremos eso todo julio. Julio del 2022. Ok, está bien. Bueno, y como esto queda grabado, después va a nuestros canales de YouTube. Si usted ve esta información en algún otro momento, por favor comuníquese con nosotros para ver qué podemos hacer por ustedes, cómo podemos conseguir parte del bono, no sé, vamos a ver en qué momento estamos y Sidney cómo nos puede ayudar. Sí. Adriana, Claro que sí. yo estoy mirando aquí a los chats. Hay un par de preguntas que yo quisiera, si hay tiempo, contestar. Primero me siguen preguntando cómo pueden hacer una consulta personal. En la pantalla que yo había compartido con ustedes tienen mi dirección de email y tiene el número de WhatsApp de nuestra oficina, que vas a enviar un mensaje mencionando el webinar, que con mucho gusto el equipo podría marcar una cita para ustedes. Tiene perdón, tú puedes compartir nuevamente la pantalla para que las personas tomen una foto. Claro que sí. Déjeme entrar con toda su información. Otra vez. Déjeme cerrar esto aquí un minuto. Share screen. Bueno, mientras Sidney termina acá, voy a contestar algo. Ah, bueno, dale, perdón. Sí, ahí tienen ustedes mi email, que es sm@miamilaw.us.com. Tiene el número de WhatsApp de nosotros, que sigue +1 305 951 2332. Pero también pueden contactar a nosotros a través de Instagram o Facebook. Miren, en Instagram hay un montón de videos interesantes acerca de visas L1, E2, EB5, visas O, visas H1B. O sea, el video está si quieren aprender inglés, está en inglés, hay en portugués, hay en español, pero es información muy útil para todos ustedes, inclusive como una preparación para el webinar de la próxima semana. Excelente, sí, me encantaría que si sacan el tiempo y pueden ver esos videitos porque vienen preparados con preguntas, con las dudas que les vayan surgiendo. Puedo leer rápidamente algunas preguntas que me hizo Juan Henry. Para allá iba. Perfecto. Vale, él dice, según lo que entiendo, si compré una propiedad o fondo de una empresa en Estados Unidos con el sistema corporativo que expone ustedes, la empresa nunca estará a mi nombre, es a nombre de corporación. Bueno, la empresa va a estar a nombre tuyo, pero sería la empresa internacional que estaría por encima de la americana, que entonces sería la propietaria del inmueble, lo que significa que usted sería el propietario del inmueble porque eres dueño de las cuotas de las empresas que estarían por encima. Otra pregunta que hace él, tengo otra inquietud, según lo que me he leído en muchas páginas, al invertir en Estados Unidos no me garantiza la residencia en el país. Eso es cierto, Juan Henry, estamos hablando de dos situaciones distintas. Invertir en bienes raíces, lo hacen mis clientes porque quieren tener utilidades en Estados Unidos, quieren diversificar su portafolio. Aquí están Adriana y Karen para explicar a ustedes el valor de apreciación de los inmuebles que siguen pues disparando hacia el cielo. Entonces, esas son las razones principales por las cuales van a invertir ustedes en bienes raíces. La cuestión inmigratoria la vamos a hablar con ustedes en la próxima semana. Y la última pero por último, para contestarle a Juan, que esta inquietud siempre la traen a colación y es que si invirtiendo en una propiedad pueden tener ese beneficio migratorio, no. O sea, eso no los va a llevar a ningún estatus migratorio. No, pero hay otras formas de invertir en empresas en Estados Unidos para sacar la visa. Ese es el tema de la próxima charla. Ese número que apareció en la pantalla, me hacen aquí la pregunta, ¿es un número de WhatsApp? Sí, por eso tiene el plus sign, el max. Es un número de WhatsApp.
Pero no se les olvide decir que vienen del webinar con Adriana y con Karen para que les puedan dar esa consulta gratuita. Si no, no tienen nada. Déjenme ver entonces aquí muy rápidamente desde el principio, si hago una pregunta que a mí me gusta. Segundo, que ya hablamos, la señora Ana, hablamos, creación de una empresa, LLC le ayuda a obtener una visa E2. No para efectos de bienes raíces, pero se puede montar una empresa LLC para efectos de una visa de inversionista, que es lo que vamos a hablar en la próxima semana. Sara Marta, cómo se logra la residencia con una inversión, también es tema de la próxima semana. ¿El crédito debe estar a nombre de la LLC o mi nombre? Esa es una buena pregunta. El crédito lo hace el nombre de la empresa. Ese es un tema muy simple en Estados Unidos. Todos ustedes, bajo esa doble estructura de empresas, pueden absolutamente obtener financiamiento para sus propiedades. Y voy a decir otra cosa. Ustedes ni siquiera tienen que estar aquí en Estados Unidos para hacer el cierre. Todo lo podemos hacer de forma remota. La formación de las empresas, firmar un contrato de compra y venta, así como todo el proceso de escrituración. No hay que estar acá en Estados Unidos. Si quieren una excusa para venir, entonces digan a sus cónyuges que yo necesito estar en Miami, porque me dijo el abogado que tengo que estar allá, pero no me pidan para confirmar esa información, porque no es los requisitos de la visa de trabajo, próxima semana vamos a hablar. Según esta estructura va a eliminar el valor de pagar el concepto de impuestos. Absolutamente, sí señor. Señora Ana hace preguntas muy buenas. Tenemos una ventaja de una LLC, otra empresa protectora, hablamos así también. Otras preguntas son de inmigración, aquí hablan de invitación. Yo creo que hemos hablado sobre la inversión que se ha mencionado, cómo le viene la situación en esa inversión. Mire, señora Ana, si usted se mete a las páginas de Forbes, las páginas de CNBC para leer acerca del mercado financiero, aquí no hay recesión del mercado inmobiliario. Pero yo no soy un experto, yo no soy un financial analyst, pero yo soy profesional de la área inmobiliaria. Yo no soy realtor, yo no gano un centavo por comisión, pero yo puedo hablar acerca de hechos. El sur de la Florida tenía un flujo de compradores de Latinoamérica, de Europa, del área de Nueva York, de Canadá y de California. O sea, no hay viviendas para todas as pessoas que estão comprando. É muito simples. E eu nem sequer estou contando com as pessoas que vivem acá. O sea, há uma demanda muito mais grande de propriedades que vivendas disponíveis. Eu não sei, talvez Karen e Adriana sepam qual é o número de déficit que há. É um número como que de 50,000 a 100,000 habitações que há em déficit no estado de la Florida. O sea, é impossível os preços das propriedades cair, no mientras todas esas personas siguen invirtiendo acá en nuestro estado. Sí, y de hecho hace 8 días tuvimos un webinar muy interesante porque hay muchos rumores sobre la crisis, pero realmente vemos que no, solamente ¿qué está pasando? Se está regularizando el mercado porque venimos de una pandemia donde hubieron cosas fuera de lo normal, donde el gobierno americano dio muchas ayudas, bajó las tasas de interés. Ahora estamos volviendo a una tasa de interés que teníamos antes de la pandemia. Antes de la pandemia teníamos históricamente los niveles más bajos de desempleo, que estamos en 3.5, al día de hoy, 2022, estamos en 3.6. O sea, seguimos estando como el mejor estado de los mejores estados de Estados Unidos en cuanto a la economía. Entonces, definitivamente lo único que hay es que se está regularizando el mercado, que antes para una propiedad 20 personas ofertaban y de hecho estaban vendiendo sobre el valor real. Ahora estamos volviendo a los valores reales de la propiedad y que ya en vez de 20 personas están ofertando 10. Es lo que está pasando. Exactamente. Pero yo no pienso que los precios van a bajar porque hay una escasez de propiedades en esa. Las personas que están rentando, por el monto de las rentas tan altas, todas las personas quieren comprar. Entonces, tal vez no existan 20 personas por cada oferta, pero van a haber por lo menos unas 5 días. Exactamente. O sea, la diferencia aquí es que digamos, va a estar un poco más calmado el mercado, pero seguimos con ese auge.
Sí, va a haber un poco de desaceleración, como lo Desacelera. estamos viendo, se está desacelerando un poco el mercado, pero Adri, Sidney, cuando vamos a ver las estadísticas, casi más del 50-60% de los clientes incluso están pagando cash, entonces eso nos da a entender de que en ningún momento se va a presentar ninguna burbuja inmobiliaria como lo están pensando también muchas personas, porque cuando hay cash, señores, la gente está comprando de contado las casas, no hay inclusive ningún crédito hipotecario de por medio, entonces imagínense. Así que De verdad no. que es un tema bien interesante a conversar, por eso se hizo un webinar hablando completamente de este tema, porque a veces la desinformación empiezan rumores que realmente no son, y como lo ha dicho Sidney varias veces durante este webinar, los inversionistas están buscando proteger patrimonio, dolarizar la moneda. El dólar hoy estaba, o sea, cada vez va a ir subiendo más, entre más esperemos el peso más va a ir devaluándose. Entonces, de verdad que es tomar acción. Por ese proceso de compra de la propiedad, la transferencia de los recursos desde Colombia a Estados Unidos, también podemos asesorar al cliente acerca de todo esto. Claro que buenísimo. Sí. Adri, yo creo que mira cómo se nos pasó el tiempo de rápido, son las 8:10 de la noche. Pero mira, las personas se quedaron hasta el final, de verdad que es un tema muy interesante, muy importante. Por favor, si usted va a hacer una inversión, hágalo con personas expertas en cada tema. Entonces ya tienen los datos de Sidney, contáctense con el asesor que los invitó a esta charla si tienen preguntas adicionales sobre inversiones, y nos vemos dentro de 8 días. Sidney, te agradecemos muchísimo, de verdad, tu tiempo, valoramos toda la información que nos compartiste hoy, aprendimos muchísimo, yo sé que todas las personas que estuvieron aquí también, creo que se alcanzaron a cubrir todas las preguntas que estaban en el chat, y recuerden que el próximo jueves vamos a estar también respondiendo las preguntas de visas exclusivamente. Entonces, Adri, no sé, ya nos despedimos. No. Mil gracias a los dos, qué rico compartir este espacio con ustedes, con personas tan profesionales. Ay, gracias Adri, a ustedes, gracias por las preguntas, muy buenas preguntas de todos. Nos vemos en la próxima semana. Nos vemos el jueves. Bye, gracias. Gracias.